Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando. Entonces ya nos damos cuenta que para ayudarnos de las cosas sensibles, para meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a nosotros a valorar esa entrega de nuestro Salvador, tenemos que hacer un análisis del medio ambiente en el cual estamos nosotros desarrollándonos. Dice así: ya te he mostrado, hija mía, cómo podrás elevarte de la consideración de las cosas sensibles a la contemplación de las grandezas de Dios. Es decir, tenemos que elevarnos. ¿Por qué siempre en las cosas del Espíritu se habla de elevarse? Incluso se habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de la asunción de la Virgen. Tenemos que estar por encima de las cosas sensibles, porque las cosas sensibles de repente nos contaminan, de repente están llenos de tóxicos, como ya hemos hablado. Por eso es que dice, ¿cómo podrás elevarte de la consideración de las cosas sensibles a la contemplación de las grandezas de Dios? Es decir, que las cosas me pueden ayudar. San Pedro nos dice en su epístola que tenemos que contemplar, uno puede llegar a las cosas de Dios contemplando las criaturas, todo lo que Dios ha creado. Pues eso es verdad, y claro que sí es verdad, pero esas criaturas tengo que depurarlas para poder contemplar las cosas de Dios, porque así como las veo, solo me hablan de corrupción. Entonces, para poder verlas tengo que elevarme, estar por encima de todas estas cosas que están dañando la vida, para poder contemplar las grandezas de Dios. Por lo tanto, nadie pretenda pues conocer las cosas de Dios siguiendo estancado en ese ambiente de fango. No se puede pretender respirar un aire puro y desintoxicado en un lugar donde hay miasmas, contaminaciones de enfermos, tuberculosis, virus, bacterias, donde hay toxinas de gases tóxicos de una mina o de los humos de los carros. No se puede pretender respirar aire puro de oxígeno ahí, pues. No se puede. O sea, no podemos ser obtusos. Tengo que salir de ese ambiente para poder conseguir ese aire puro. No puedo pretender, si yo no tengo branquias, sacar oxígeno del agua profunda de los mares, ¿no? Entonces tengo que salir de allí para, igualito, para yo poder ver las grandezas de Dios, tengo que elevarme. Las cosas me pueden ayudar, sí, pero tengo que descontaminarlas de esta cosa. Ahora, quiero enseñarte el modo de servirte de estas mismas cosas para meditar y considerar los sagrados misterios de la vida y de la pasión de Jesucristo nuestro Redentor. Quiere enseñarnos aquí el combate espiritual. Tenemos que aprender a salir de esto. ¿Las cosas nos pueden hablar de Dios? Sí nos pueden hablar de Dios, pero hay que descontaminarlo. Es como cuando tú agarras una fruta, ¿no?, que está toda sucia, no te la vas a comer así, porque en vez de alimentarte te vas a enfermar, ¿no? Tienes que lavarla, ¿no? Igualito, tienes que lavar las cosas, descontaminarlas, para que, eso se llama elevarlo, ¿no?, para que te puedan hablar del Señor. Dice, no hay cosa alguna en el universo que no pueda servirte para este efecto. Es decir, todo lo creado nos puede hablar del Creador. Eso es verdad. O sea, ese punto de partida tenemos que saberlo, que es verdad que lo creado nos puede hablar de Dios siempre, de meditar la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero si todo eso creado está contaminado y me daña a mí, no voy a poder con facilidad contemplar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para comenzar me enceguecen, me anulan, entonces no puedo, ¿no? No puedo. Es lo que hace el demonio. Dice, considera en todas las cosas a Dios como única y primera causa que les ha dado el ser. Primero, punto de partida, en medio de este mundo que está contaminado, hay algo bueno que Dios ha creado, que le ha dado el ser. En medio de todas estas personas corruptas, en medio de esta contaminación ambiental de la cual tanto habla el Santo Padre, ¿no?, que es fruto del mal uso de la creación por parte de las personas, ¿no? En medio de todo esto tenemos que reconocer que Dios es el creador, que le ha dado el ser. Dios está detrás y esperando que nosotros también pongamos de nuestra parte para poder contemplarlo, empezar a descontaminar. Podríamos decir que el pecado contamina, por supuesto, que el pecado, tenemos que quitar todas las marcas del pecado en todo lo que Dios ha creado, ¿no? Entonces, de esa manera estamos descontaminando, ¿no? De la misma forma como purificamos el agua cuando ponemos un filtro, ¿no? O cuando el aire también lo descontaminamos con ciertas sustancias para que se purifique, para que desaparezca el miasma.
De la misma manera, queremos ver las cosas de Dios a través de las criaturas, a través de lo que Dios ha creado, tengo que irlo lavando, tengo que irlo purificando, poner de mi parte para poder yo elevarme. Después dice, admirarás su bondad infinita, pues siendo único principio y Señor de todo lo criado, quiso humillar su dignidad y grandeza hasta hacerse hombre. Entonces, habiendo quitado todo ese velo, toda esa costra de pecado, podemos ya poder analizar, observar, meditar sobre la grandeza que significa de que Dios se haya hecho hombre y que haya venido por ti y por mí para salvarnos. Solamente allí, cuando ya me dé cuenta que Dios ha creado a los seres humanos buenos, que las cosas las ha creado buenas y que se han manchado y se han contaminado por fruto del pecado, por causa del hombre, porque es el hombre el que ha empezado a maltratar las cosas. Cuando ya reconozca esto, entonces ya comienzo a analizar y pensar, todo lo que Dios ha creado es bueno. Es el hombre el que lo ha manchado, el que lo ha malogrado. Entonces tenemos que hacer algo para poder meditar bien la palabra del Señor, ¿no? Por eso que aquí dice, quiso humillar su dignidad. ¿Cómo que humillar? Claro, porque ha descendido a este lugar contaminado. No ha venido Jesucristo, no se ha encarnado al paraíso terrenal, antes del pecado de Adán y Eva. Ha venido después del pecado. Entonces, siendo Dios, siendo puro, siendo su hábitat, el hábitat divino de la divinidad de Dios uno y trino, ha descendido y se ha humillado para venir hacia nosotros, que hemos contaminado la creación que Dios ha hecho, ¿no? Y vestirse de nuestras flaquezas y sufrir una muerte afrentosa por nuestra salud, permitiendo que sus mismas criaturas le crucificasen. Es decir, le afecta al Dios encarnado el pecado del hombre. Le afecta. El morir crucificado es que está siendo atacado por el pecado del hombre, ¿no? No es bondad del hombre el que lo crucifica. Entonces la pregunta inteligente es, si a Dios encarnado, Jesucristo nuestro Señor, el pecado y la contaminación le dañó, ¿cuánto más a ti y a mí, pues que no somos Dios? Que somos simples criaturas, simples hombres. Entonces yo para poder contemplar tengo que descontaminar, ¿no? De lo contrario, en vez de ayudar y poder contemplar, no voy a entender nada y no voy a poder valorar la entrega de nuestro Señor Jesucristo, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque la contaminación sigue allí, ¿no? Repito, si yo agarro una fruta que está llena de barro, ¿no? No voy a ver que hay fruta buena allí mientras no la lave. Una vez que ya la lave, la descontamino y todo, ahí veré si está sana, si está hongueada o qué sé yo, ¿no? Si está dañada. Pero solamente veré lo bueno después de que descontamino. Entonces quito todo eso, ese barro de pecado alrededor y reconozco que es el pecado que nuestro Señor Jesucristo enfrenta, por el cual Él está siendo atacado. Y por eso es que Jesucristo se humilla y desciende y es atacado por ese pecado que te ataca a ti, me ataca a mí. O sea, nosotros no somos inmunes a este pecado que nos rodea, esta contaminación, esta toxicidad de la vida, ¿no? O sea, que nadie debe sentirse Superman y decir, no, a mí no me pasa nada, a mí no me pasa nada, yo soy el Todopoderoso. Aquí no hay autoridad ni nada que nos diga. Miren cómo están las autoridades, llenas de corrupción. Quizás se fiaron y dijeron, bueno, yo soy la máxima autoridad en tal lugar, a mí no me pasa nada. ¡Bum! Bien contaminado está del pecado, de la corrupción. Y en todas las esferas, militares, civiles y eclesiásticas, aquí quien se fió, quien se confió solo en sus propias fuerzas, termina embarrado igual. Termina embarrado igual. No, entonces no puede contemplar las cosas de Dios, se está contemplando a sí mismo. Ese es el grave problema de muchas personas, ¿no? Que solamente están pensando en sí y nada más, y no quieren contemplar a Jesucristo, cómo se enfrenta a ese pecado, a eso que nos contamina, a eso que nos daña. Las cosas creadas nos pueden hablar de Dios, por supuesto, pero hay que descontaminarlas del pecado. ¿Puedo yo comenzar a valorar a las autoridades? Por supuesto, pero hay que descontaminarlas, hay que quitar la corrupción, ¿no? Si no, entonces para mí, ¿de qué me sirve un rey, un ministro, un presidente de la República, un juez supremo o un presidente del Congreso? ¿De qué me sirve esa autoridad corrupta? Nada, no puedo contemplar yo la autoridad, no puedo respetar eso. No puedo respetar porque están contaminados. Para yo poder ver
lo que vale esa autoridad, tengo que descontaminarla. Entonces llego a decir, verdaderamente la majestad del poder que Dios le ha concedido es importante, ¿no? Pero si yo lo contamino con imaginémonos nosotros un obispo, ¿no? Que dice, yo soy el obispo, y hace puro capricho. Pero no deja ver a Jesucristo, sino solamente deja ver su capricho. Llega un momento en que la gente no lo ve ya como obispo, lo ve como el manchado, el embarrado. ¿Por qué? Porque él mismo está embarrando con su pecado, con su conducta, está embarrando la imagen del obispo. ¿Me dejo entender? Y lo mismo un sacerdote. En vez de dejar ver lo importante, lo que antes se decía, que el sacerdote era el Cristo en la tierra, ¿no? El representante de Dios, Cristo visible en la tierra, el sacerdote. Hoy en día dice un sacerdote, ¿será pedófilo? ¿Será pederasta? ¿Será gay? ¿No? ¿Será del lobby gay que hay en el Vaticano? No sé, ¿qué será? ¿Será drogo? De repente se fuma su marihuana por ahí, ¿no? Porque ahora dice que la marihuana hace mucho bien, ¿no? Mucho bien, entonces anda con su marihuana, que la pipita y que estupideces, ¿no? Porque así anda la gente idiota, pues, así anda la gente idiota. ¿Cómo voy a valorar yo lo bueno si está contaminado? Las cosas me tienen que hablar de Dios, pero cuando las descontamino. Si no, no me van a hablar. Entonces, tengo que pensar en el Señor. El Señor ha venido y ha sido afectado por ese pecado. Muchas cosas podrán representarte particular y distintamente estos santos misterios, como armas, cuerdas, azotes, columnas, espinas, cañas, clavos, tenazas, martillos y otras cosas que fueron instrumentos de la sacratísima pasión. Todo me puede hablar de cómo el Señor tuvo que padecer la influencia del pecado. Si hablo de la cruz, si hablo yo de los clavos, si hablo de los látigos, no es porque yo diga, ay, qué maravilloso es ser latigado, qué maravilloso es ser clavado en la cruz. No, sino yo digo, caramba, cómo estaba el pecado incrustado en el seno de la humanidad, que son capaces de ser tan crueles con cualquier persona y encima con este hombre Dios, que solamente vino a traernos el bien. Entonces todo eso, para yo poder darme cuenta que es fruto del pecado y que no está bien que haya pasado eso, ¿no? Claro que hoy en día se dice, oh, feliz culpa la de Adán, que gracias a eso vino Jesucristo y nos salvó en la cruz, y que vino la cruz del Señor, encuentro la salvación, pero eso ya es fruto de, pero ¿está bien? Si hubiera habido ese pecado, esa maldad, Jesucristo hubiera tenido que padecer todo eso, si no hubiese habido esa maldad. ¿Ah? Entonces Jesucristo no hubiera tenido que ser crucificado. Ha sido eso, le ha pasado, porque ha descendido, se ha humillado al encarnarse en un ambiente tóxico, un ambiente contaminado del pecado. Entonces, ¿queremos contemplar las cosas de Dios? ¿Qué tal si las vamos lavando, las vamos purificando? ¿Pero cómo hago, Padre? ¿Cómo hago para saber qué cosa es bueno y qué es malo? Pues volvamos a las fuentes. Volvamos a Jesucristo, nuestro Señor, volvamos al magisterio de la Iglesia, para saber qué cosa es bueno y qué es malo, ¿no? Porque hoy en día se ridiculiza lo que dice la Iglesia en el magisterio. Se ridiculiza como si la Iglesia no supiese, en el magisterio de la Iglesia, ¿no?, qué cosa es bueno y qué es malo. Creen que es cuestión de opinión. No es que a mí me parece porque todo es un engaño en la Iglesia, que no, que hayan mentirosos los hay, ¿no? Que haya gente corrupta los hay, ¿no? Pero eso no significa que el meollo central, quitando ese pecado, pues hay que lavar. Nos quedemos para meditar las cosas de Dios a través de los acontecimientos de la historia de la salvación. Entonces, ¿no podemos ver directamente? No, pues, directamente no. Es como cuando dice, ¿no?, va a haber un eclipse, ponte, dice, unos anteojos oscuros para poder ver, ¿no? Prepárate, porque directamente no puedes ver, te daña, ¿no? Pues nada, igualito, tenemos que prepararnos ahora para poder ver nosotros, quitando lo tóxico, quitando lo que nos daña, poder ver la presencia real de nuestro Señor Jesucristo actuando en nuestras vidas, en ese sacrificio maravilloso de su entrega por salvarnos a ti y a mí. Porque miren ustedes, solo una persona que está totalmente contaminada, dice, no hay pecado. Solo totalmente contaminada dice, ¿de qué me tiene que salvar Dios? ¿Ah? ¿De qué? ¿Ah? Está tan dañada, su mente está tan dañada del pecado, tan acostumbrada a lo malo, que ya no le parece malo. Entonces dice, ¿de qué nos va a redimir el Señor?
de por qué está entregando su vida, por qué ha sido crucificado, ¿no? Entonces nos vamos por la tangente y decimos, no, Jesucristo fue crucificado por razones políticas, que fue crucificado por razones de no sé qué. Nos vamos por la tangente porque no somos capaces de descubrir la auténtica razón. Queridos hermanitos, qué importante entonces es que nosotros, para poder contemplar a Dios a través de las cosas, tenemos que hacer ese acto de purificación. Sobre esto y mucho más vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahorita volvemos.